Ya, ok. Ya Pero ustedes ¿se da están en la cuenta? casa. ¿Se da cuenta? Nosotros estamos acá. Estamos los dos nomás. Mira vos, los Cacha. únicos. Bien, maestra. Así es. Carita así es. feliz para usted y para mí. Ya, ok. Hoy día tenemos un programa especial. Exactamente. Mira, usted va a participar, pero también va a aprender, porque lo que vamos a hablar, usted no está ni en proyecto. Es verdad. Sus papás no estaban ni pololeando. Es verdad, toda la razón. Toda la razón. Papá, ¿Por qué? papá. Porque hoy día, precisamente hoy, 27 de junio, solo que hace 5 décadas atrás, hace 50 años, nació Atari. Probablemente para algunos no la primera consola, pero sí la que rompió el mercado chileno y en Latinoamérica en general, y que a todos nos tuvo en vilo, pegado en el televisor. El fenómeno de los videojuegos caseros nació realmente con Atari, y para eso vamos a estar con un tremendo experto, alguien que yo conozco de hace años y que es un tremendo referente de estos temas, como es Alejandro Laluz, que quiso premiarnos, coronarnos con su presencia acá en el estudio. Oh, no, yo estoy emocionada. Quizás mucha gente en la casa la haya conocido o no la conozca, pero sí la ha escuchado. Así que el día de hoy vamos a conocer todo eso y mucho más, porque tenemos al tremendo experto el día de hoy, señor. por supuesto. Él Nos sabe de todo, lucimos, sabe de nos lucimos. música, un geek, es un maravilloso. Bueno, demos inicio, porque Demos tenemos mucho que inicio, pues. conversar, porque en este día feriado comenzamos con esta celebración de los 50 años de Atari, acá en Free to Play. Aquí estamos. Ya, pero con señores. euforia, por Con Rocío. euforia, ya vamos. Eso, pues sí, el lunes. Más encima feriado. ¿Qué estamos haciendo acá? Nadie sabe. No lo sé. ¿Por qué no sé trabajar, don Patricio? Muy bien, maestro, muy bien, compadre. Estamos al pie del cañón. Un apostolado, como dicen. Ya, programa genial hoy día, querida, tenemos. Exactamente. Hoy día cumplimos los 50 años de la tremenda consola Atari. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado, por supuesto, maestro. Es que sabe Aquí que a nuestro lado, gran señor. es poco. Es poco. No, porque- ¿Cómo lo vamos a definir? Claro, lo que pasa es que aquí estamos hablando de la punta del triángulo del grupo de referencia de quienes la llevan en el periodismo de tecnología, conferencista para grandes empresas respecto a todos los temas que tienen que ver con las plataformas virtuales, crítico de cine, columnista, escritor, compadre, lo he hecho todo. Y amigo de aproximadamente unos 30 años atrás. El gran Alejandro Laluz, maestro, por fin. Grande, maestrísimo, le agradecemos su presencia, querido amigo. Por ¿Cuántos favor. años? Un ¿Cuántas placer estar batallas? acá. Absolutamente, pero muchas gracias por esa presentación. Yo creo que nunca he tenido una presentación tan, no sé, rimbombante y Merecida, emocionante pues. como la tuya. Y más Así que que merecía, querido. Obvio. muchas gracias, amigo Oye, mío. a propósito que decía la Rocío, hoy día cumplimos 50 años, perdóname, aquí solamente hay 2 personas que estaban vivos. Cuando, no, en realidad, ¿tú estás vivo cuando apareció la Atari? No, pues, bueno. Estaba vivo, pero digamos, cuando Atari ya era una compañía, ya existía como compañía. Ah, perfecto. No con la inauguración de los 50 años. ¿Qué edad No. tenés, weón? 49 voy para los 50. 49 justo, estás apenas. Te estás esperando Atari Claro. para ti. Ya, ok. Perfecto, a mí no me pregunten. Estamos entonces celebrando los 50 años de Atari. Queremos entender de inmediato qué significa en términos cronológicos la existencia, la irrupción, la llegada a tipo VHS con el cine a tu casa, de esto en términos de videojuegos en el televisor de tu hogar. La verdad es que la irrupción del Atari fue una cosa revolucionaria, porque hay que entender que hasta ese minuto, es decir, hasta el año 77, finalmente la consola llegó de manera un poquito más masiva a Chile por ahí por los 80, el año 79-80, por Claro. ahí. Sí, Hasta ese minuto existían los arcades, ¿no es cierto? Que eran los primeros salones claro. donde existían y convivían flippers con video. Exacto. Estaba desde el Delta 15, estaba toda la cadena Delta en realidad en todo Exacto. Chile. El Delta 15 que era el más grande que está en el Paseo Ahumada, los propios juegos Diana que también estaban en el Paseo En Ahumada. el 2 Caracoles de y Providencia, también el Lion, Alter el Delta Portal. 2, etcétera. Entonces, esos eran los lugares de encuentro donde tú, después del colegio, los fines de semana, ibas a jugar. Entonces, cuando sale la noticia. Era un de que- antro ir, ¿eh? Había que pedirle permiso a la mamá y se quiere Depende a dar. dónde, porque si tú ibas al Parque Arauco o al Apumanque en ese entonces, verdad. no había tanto rollo, digamos, pero si efectivamente iba ahí al centro, que era Claro. donde estaban los salones más grandes, efectivamente los papás ahí se ponían un poquito más. Un poquito más. Ah, claro, Con porque, harto porque, motivo, porque, ojo, Sí. sí, simplemente haciendo un poco de memoria y antropología, Ajá. en los flippers con videojuegos en el centro, a veces tenías que bajar una larga escalera hacia Sí. abajo. Lo primero que te llegaba era la bocanada de humo del cigarro. Oh, Sí. Y adentro no ¿verdad? es que hubieran arcade y solamente flipper.
habían mesas de pool, Claro. habían chicas regalonas, Claro. había de todo. Mucho escolar, así con la Mucho corbata en el sacando la suelo. vuelta, mucho junior sacando la vuelta Exacto. también. Y mucho baño que nadie limpiaba. Así no. Sí, era un deporte más o menos extremo. Entonces, justamente el hecho de que apareciera una consola Claro. que pudiese reproducir videojuegos en el televisor de tu casa Impresionante. era una idea revolucionaria. Juntar todo esto que disfrutamos así con amigos, llevarlo a la casa y Exacto. poder invitar a tus amigos a la casa Exactamente. era algo Lo que pasa es que lo que tú estás diciendo, Rocío, es que hoy día uno abre la llave del agua y sale agua y uno lo da por descontado. Claro. Pero cuando esto llegó era, a ver, ¿cómo te explico? Es un milagro. La imagen que estamos viendo es la primera gran consola que se regaló en una Navidad, que les tengo una anécdota ahí. Ya. Yo fui uno de los niños que más sufrió esa Navidad, ya les contaré por qué. Y fíjate que los papás que hasta entonces nadie era experto en tecnología, Correcto. ni se veían la necesidad de hacerlo. A lo más, mover las antenas de los televisores para que sintonizara bien la señal de los canales. De repente reciben esta máquina y dice, ya, y esto se ve en la tele. Pero ¿y cómo esta máquina hago que converse con este televisor? O sea, Sí. ¿cómo se conecta? Porque tú no conectabas nada a la tele, no existía esa, No existía esa el cable posibilidad. HDMI. Nadie había visto por detrás una tele, ¿a quién le importaba? Po? Y la Aparte daba que eran vuelta. tan grandes también. Exacto. Y donde iba la antena, iba con dos patitas. Correcto. Y de repente tú mirabas y decís como, hay que destornillar esto y esto viene con dos patas de metal y se incrustan entre medio Y la apretáis y colocáis el canal 3, ¡pum! Y ahí se ve. O sea, Y yo no lo voy a creer. de hecho, tú la conectabas y había una cajita que decía TV Computer. Además, Entonces tú tenías que mover a Sí. computer y ahí el canal 3 se encendía el Atari. tenía como una pachera, así como Sí. que dividía, así como si queríais, vamos a ver tele, ya dejen de jugar, se apaga. Sí. Corría ahí el pituto Sí. y la tele estaba disponible. Si no, a jugar para el otro lado. TV ¿Sabes Game. que yo tuve como ese aparatito ¿En que serio? conectaba? Lo que pasa es que en mi casa teníamos un televisor muy antiguo, que Ya. mis papás lo tuvieron hace muchos años, y en mi pieza lo dejaron. Y ahí nosotros conectábamos como nuestra la Polystation, Polystation, la exactamente. Bueno. Y tenía así con ese dispositivo que claramente se le desconectaba la antena, se le ponían las patitas, se apretaba y se cambiaba el mismo botoncito que mencionas tú. Exacto. Oye, pero Alejandro, cuando uno tenía un Atari en la casa, ya le voy a explicar. Aquí llegó, mira, deja acordarme, yo tengo que usar Dale. como referente. Esa Navidad, mis primos, que hicieron toda una vida en Venezuela, con mi tío, su papá ingeniero, estaban volviendo a Chile. Yo recuerdo que fuimos a ver, pocos años después, El Imperio Contraataca, año Sí. 82. Entonces debemos estar hablando del 79-80 más o menos. 81. 81, Por la perfecto. Navidad del 81. Ya, no ya al 81. Empiezan a hacer publicidad en televisión de que esto no es broma, esto es posible, esto es un milagro de la tecnología, llega Atari a Chile. Y empiezan a llegar las noticias que dicen hay un cagazo a nivel latinoamericano porque Argentina, desde México para abajo, están todos comprando todas las consolas que te puedes imaginar de esto y no sabemos si va a llegar a Chile. Y empezaron a llegar algunas multitiendas, algunas movías, costaba un ojo de la cara. ¿Qué más? Y todos pidieron eso en Navidad. Y cuando tú abrías los regalos, y cuando llegaba, había un solo regalo esa Navidad para ti, solo uno, además los calcetines y tal. Ya, Es cierto, tú buen decías, detalle. "Weón, saqué el premiado, yo agarré el Atari. Y yo, como otros niños, abrí la caja y viene con una tarjeta, que era una tarjeta real que te daba la tienda, y te Vale decía, por un Atari. eres un niño afortunado, vale por un Atari, pásalo a retirar en 45 días más, porque no hay. Porque están Y en ahora. 45 días más llegar. Y yo lo miraba y era feliz y lloraba. ¡No! Y era feliz y lloraba, weón. Esperé los 45 días, solo que mis primos de Venezuela, que habían llegado hace un año, ya tenían un Atari, pues ya había llegado, lo trajeron, así que ahí nos sacamos el pillo. ¿Sabes qué? A propósito de esa anécdota, yo Oye, que recuerdo... pensé que eso era un privilegiado para nada, fue con mucho esfuerzo, tío, free to play, weón. De hecho, fue el único regalo. Pero, de hecho, Por yo muchos recuerdo años. que esa Navidad... Costaba 65.000 pesos. ¿Sí? Costaba, yo me no, acuerdo, barato, porque sí. yo lo ¿Pero de esa miraba. época? Y yo De la de época, esa claro. época. Uy, Y yo tenía que carísimo, elegir, porque era un Betamax que costaba 60.000 pesos o un Atari Atari. que costaba 65. Yo dije el Atari y 65.000 pesos, ahora no sé si me lo iban a comprar, porque 65.000 es como, bueno, con Play 5 de ahora. Pues, Claro. o sea, que Claro. no es para todos, digamos. Yo no lo tengo. Lo que quería comentar es que yo me recuerdo que al día siguiente del día de la noche de Navidad, digamos, salía a andar en bicicleta por el barrio ¿Ya? y yo paraba en cada casa donde escuchaba
y había un Atari. Escuché Entonces, Combat. acá regalaron un Atari, acá también. Fui a hacer como un catastro por las casas del ¿Pero a ti te llegó el Atari o no? Sí, me llegó. Te llegó. Me llegó. Mira, bla. Tuve suerte. Está bien, po. Bueno, está bien, pues, maestro. Además que usted tenía las primeras tiendas porque vivía cerca del shopping center de Exactamente. Y el Vitacura. shopping en esa época era ¿Dónde como había una pista de especie de Paseo patinaje? Las Palmas, ¿Ya? Exacto. pero en Vitacura, digamos, Ya. con la cancha de patinaje, el medio y todo. Oh, Él es privilegiado, no lo digo a burla. Al frente de su casa se puso el primer McDonald's. Por ahí, ¿te acordás? No, Sí, eso po. no fue en Kennedy. Fue en Kennedy. En Kennedy, al lado del Parque Arauco. Ah, y ahora que fuimos. Ah, ese. El Kentucky se instaló El frente a mi Kentucky, casa. eso era, perdón, ya. Kentucky. Los primeros tiendas de videojuegos que todavía persisten, hay varias. Sí. Claro. La pista de patinaje Sí. y abajo. Y el multicine, Vitacura. Y abajo el multicine, que uno podía ver películas como La última pesadilla en 3D de Freddy Sí, Krueger. No, vivió un recado. Me dicen, ¿cuánto de la época costaría hoy? 65.000 pesos, 1.700.000 costaba el No te Atari. puedo creer. ¿Sabe qué? No me quejo, no, porque yo lloré, no, pero perdón. palabra. No, o sea, a un cabro chico que le regalan un regalo a eso, ya, quedaban embargados en mi casa. Chuta. Ahora un pequeño detalle respecto a Atari. Hay mucha gente que cree que Atari es la primera consola. Sí. No era la primera consola que teníamos No fue disponible. históricamente la primera consola. Ni siquiera me estoy refiriendo al Pong, que fue la consola anterior al Sí. Atari que estamos conversando. Claro. La primera consola, la que hizo el debut, digamos, de la industria de los videojuegos casera, fue Magnavox. Magnavox con la Magnavox Odyssey, de veras, también que- conocida como la caja café. ¿No es la Esa que venía fue- con la pistola, además? Venía con una pistola. Esa era. La primera pistola a luz. Mucho antes que Nintendo, Magnavox con su Odyssey, el año 72, fue la primera consola de 72. de todos los Ya, tiempos. pero 10 años antes prácticamente. Sí. Eh, O sea, me refiero en su llegada a Chile al menos. En su llegada a no, la Magnavox original no llegó, salvo No la llegó. Magnavox Odyssey 2, Ahí la estamos viendo, mira. que le hizo la compañía, que le hizo la competencia, digamos, a Atari en ese minuto, con comerciales en Chile y todo, todavía Ya, me acuerdo. Entonces déjame preguntarte algo. Sí, ¿Por qué Atari marcó una diferencia? Sí. Siendo que, seamos sinceros, el Atari, para que ustedes sepan, venía con un juego de regalo Que era el práctica, Combat. que era el Combat, que eran un juego de tanque peleándose en la nada misma o en algunos laberintos muy sencillos. sí. Pero, a ver, digamos las cosas como son. Ahí uno ponía toda su complicidad e imaginación porque era un pixel tirándole otro pixel a otro. Un cuadrado. Era un cuadrado con una punta. O sea, y uno decía, oh, la cagó, ha sido el tanque. Es un tanque. ¿Sabes qué? El detalle respecto a los juegos de esa época era que te incitaban mucho más la imaginación. Tú veías la carátula del juego, veías el librito con las instrucciones y a partir de eso y de la historia, De veras, de veras. tú ponías toda tu imaginación en la pantalla a partir de líneas, cuadrados y nada más. Claro. O sea, Ahora, una yo- cosa muy distinta a lo que es ahora. Y yo viví la primera, algo que es relativamente común hoy en día, porque el control o el joystick no era muy cómodo, porque tiene una base cuadrada que no es muy grande. Sí. ¿Cierto? Que tampoco está hecha para apoyarse tan necesariamente. Correcto. Tiene un botón acá, arriba a la izquierda, y una palanca que es un poquito gruesa para las manos de un niño. Sí. Y como que nadie te explicaba hasta dónde le podíais dar con la palanca, así. Porque uno se doblaba, uno giraba y hacía así, po, weón. Y era para adelante, y se paraba y hacía una... Ya, y tenían poca duración los Exactamente. controles. Y era por eso que eran también los controles más baratos y más fáciles de encontrar. El control de Atari. Absolutamente, bueno, algunos lo ocupaban para otra cosa cuando ya no servía Pero más. bueno. Po. Ya, sí, mira, Era un control lápiz big, básicamente. Era prácticamente eso. Ahora, Atari, yo creo que le dio el palo al gato con lo siguiente, que yo no sé si estaba en la gráfica de las carátulas, porque después tú te encontrabas con un juego dentro que era, insisto, píxeles más otros, como Dragon Quest, habían cosas así, o Castle, no me acuerdo cómo se llama. Pero finalmente la gracia estaba en la oferta de juegos, ¿no? Era así como, ¿cuál me compro ahora? Porque no me da. O sea, hay más juegos que mi posibilidad de comprar. Digamos, yo creo que lo que hizo el cambio ahí fue la integración del microprocesador, que por primera vez se empezó a utilizar hacia fines de los 70, y el Atari 2600 fue la primera máquina que pudo tener un microprocesador, lo cual le dio, no sé, una expansión en cuanto a música, posibilidades gráficas, uso de color, etcétera. Y en ese sentido, otra de las cosas que se agregó fue el hecho de ocupar cartuchos para cargar juegos individuales. Eso. Hasta antes de eso, los juegos venían integrados Claro. en la máquina. Exacto, adentro. Eran variaciones de sí mismo nomás. En cambio, y acá estamos hablando de juegos distintos. Básicamente eran lo mismo gráficamente, pero desde juegos inspirados en películas hasta juegos De veras. de lo que sea, digamos. Oh,
Entonces ahí fue cuando la cosa empezó a aumentar la oferta. Y el gran palo al gato, diría yo, fue hacia fines de los 70 cuando Atari decidió portar el primer juego a su biblioteca de juegos, que era un juego muy popular en los arcades. Sí. El Space Invaders. Estamos hablando de eso mismo. Cuando Atari Hubo portó un el antes y un Space después. Invaders, ahí la cosa se salió de todo límite, digamos. Y el hecho de portear juegos de arcade a la casa, digamos, aunque los resultados no fuesen del todo buenos, hizo que mucha gente más decidiera comprar la consola. Ese fue el juego que a muchos les dijo, ya, ahora me la compro. Exactamente. Ahora me la compro. Espérame, estamos hablando de Space Invaders. También, porque mira, habían juegos que nacieron solo para la consola, Sí. que no eran particularmente los mejores, pero aquellos que replicaban los arcades con los que uno pagaba para colocarle ficha a la máquina y jugar ahí un turno, eso era lo que uno todavía tenía el encanto de lo más atractivo. Así como no me traiga algo nuevo. Dime que yo puedo jugar Gratis. fuera de casa, aquí en el living. Y gratis. Completamente gratis. Y de ahí, el asteroide, yo creo que estuve tan pegado como el Space Invaders que estamos viendo. Bueno, el detalle era que las versiones, digamos, de arcade versus las versiones caseras de Atari, generalmente eran súper pobres. Ya. Entonces uno tenía como que tragarse el orgullo un poco Claro. y decir, ya, esto es igual a lo que se juega en arcade. Oye, igual, porque Oye, aquí qué estamos bueno. viendo el original, que no es el Ah, de, ese es el ese no es el Space de Invaders Atari. original, Claro. correcto. Y claro, la versión de Atari era bastante distinta, digamos. El concepto era el mismo, Era un pero los poquito más bichos eran tosca, distintos, otros el sonido era colores. distinto, otros colores, etcétera. Y el sonido no era con subwoofer, pues no era. No, era absolutamente No, era- no, eso no está. No, era Era lo bueno, que da el bonito. parlante de tu tele mono. Claro. Un parlante cagón ahí. ¿no? Ahora, irónicamente, justamente esto que llevó al éxito a Atari, lo llevó 2-3 años después a la tumba. ¿Por qué? Ah, eso no entendía, ¿por qué? Por el mal, a ver, fueron varios motivos, digamos, Ya. pero el más, digamos, notorio fue el mal porteo que se hizo del Pac-Man. El Pac-Man en el año 81 fue elegido el juego del año, incluso tuvo su portada en la revista Time. Había música de disco bailable. Exacto, Así como Pac-Man Fever y todo eso. Pac-Man Fever. It's el driving maestro. me crazy. Driving me. Canción que sonaba en la radio. Oye, mira, quiero hacer un paréntesis. Además, cámara amiga, el señor Alejandro Aluf, como usted puede ver, en tecnología, maestro geek y todo, él tiene un amor y una cultura tal por Norteamérica. Él vivió mucho tiempo en Estados Unidos, en las dos costas, en Nueva York, California. Y él es experto en música electrónica. Yo cuando me dice, ¿sabéis que la música electrónica es todo? Yo le decía, ¿pero qué? Jean-Michel Jarre, John Mayer, no. Era Kraftwerk el Death, era como Hardfloor. Así era. No, y de repente empiezo a escuchar el y lo empiezo a poner y el punchi así, pero el meneíto. No, pero el maestro sabe música. Qué gran memoria. Sí. Sí, pero el tema era que, a ver, estamos hablando justamente de lo que fue el periodo de la primera edad de oro de los videojuegos. Sí. La combinación del éxito de los arcades con toda la popularidad que tenía las consolas en las casas hizo que los videojuegos, ahí está, Wagner and García. Ese era Wagner and García. Pac-Man Fever. El video era lo más perno del mundo, pero era la capitalización. Ahí está. Pero era la capitalización, digamos, de los videojuegos entrando al panteón de las puertas grandes Claro, po. de la cultura pop. Ya. Todo estaba vinculado a videojuegos en esa época. Películas, literatura, dibujos animados, juguetes, ¿para qué decir? Había otra Libros. que convivía con esta, que era como el punk, que era adida, diva, dida, da. Da, da, da. Y era Ajá. y ocupaban el sonido del punk o del Sí. arcanoide, ya como eso, como de esas cosas. Exactamente. No, de veras. Oye, pero imagínate porque habían, antes de que Tomb Raider fuera una figura icónica y todo, Claro. los videojuegos tenían música y tú estabas en la fiesta, Pac-Man, vamos, y íbamos a bailar, Pac-Man Fever, vamos, y te metían a la pista. Bueno, mira, Rocío, para que te hagáis una idea, la popularidad del Atari fue tal Ajá. que Sábados Gigantes, el programa conducido por Don Francisco, Sí. así que se emitía maratónicamente todos los sábados. Nadie salía, no había nadie en la calle. En la calle. Estaban No, todos claro, viendo. obviamente, Todo teniendo a todo el mundo entretenido Eso durante todo partía el día. como a las 1 y terminaba como a las 8, ¿no? Una cosa Empezaba a así. las 2 de la tarde, terminaba antes las noticias, después seguía Noche de Gigantes, que era como el late show de Don Francisco. Claro. ¿Cómo Entonces, aguantaba el en, hombre? en Sábados Gigantes, sobre todo las primeras horas, durante la tarde después del almuerzo, Don Francisco traía un Atari al estudio y ¿Ya? hacía competencias de 30 segundos de quién mataba más marcianitos en Space Invaders, veras. y después habían premios y todo el tema. Ese era el poder, esa era la popularidad que tenía el Atari en ese entonces. Claro, Claro. para que hubiese estado en ese programa era una cosa tremenda. Imagínate, claro, porque algo que parecía de nicho, un videojuego, algo que era de gusto de niños, Correcto. que podían comprárselo, que les gustaban Sí. estas cosas, no tanto si el deporte,
que pase al programa más ultra exitoso y más visto de la televisión chilena, que luego, digamos, fue exportado a varias otras naciones. Sí. Claro, tú decías, claro, Atari la hizo, o sea, llegó a la cima, llegó a la cumbre Exacto. máxima de los medios de comunicación establecidos en aquel entonces. Exacto, y hay que considerar que Atari en ese momento era sinónimo de videojuego, así como años después Nintendo era sinónimo de videojuego, independiente de que era Nintendo, no el juego que estuviese jugando. Claro. Estamos hablando de cuando Atari dominaba todo lo que significaba videojuegos y recién estaban haciendo sus pequeñas apariciones en la industria, justamente Nintendo, Konami, Capcom y Sega. otras compañías más, Sega. Todo para adentro. Oye, a ver, espérame. ¿Cuánto? Es que aquí ya me empiezo a perder la época, porque yo tardíamente, pero ni tanto, me compré una Super Nintendo. No pasó el Nintendo. Ya. Fue Super Nintendo, después la Sega Saturno, Sí. y después ya claramente pasó nuestra favorita, Sega Dreamcast, la más bella. La Dígalo, mejor ¿cuál es la mejor consola de toda la historia? Dígalo. Dreamcast, ya, ok. Ok, entonces, ¿en qué momento, o sea, cuánto duró el reinado de Atari? Muy buena En Chile. pregunta. El reinado de Atari duró hasta el año 1983. Ah, pero fue más corto que estos nuevos gatos. Yo pensaba que era así como que Yo estuvo toda una también. vida conmigo. No. Atari fue vendido el año 76 a Warner Brothers, manteniendo a los fundadores de la compañía, Nolan Bushnell y Ted Dabney, en la compañía, pero ellos la vendieron justamente porque necesitaban llegar a completar la demanda que estaba teniendo la consola. Entonces, como compañía Atari no lo logró, se la vendieron a Warner Brothers y ellos efectivamente lograron masificar la producción de consolas para el resto del mundo. Sin embargo, a pesar de que Warner Brothers tuvo éxito en la venta, llevaba la consola en un camino que tanto Bushnell como Dabney no estaban de acuerdo y ellos fueron echados. A todos los genios lo echan. ¿No es cierto que Steve sí? Jobs para afuera. Fueron totalmente donde hubo, echados de pa' la afuera. compañía el año 78, si mal no recuerdo. Y Atari siguió con otro nombre, Atari Inc., Ya. hasta el año 83. Y el año 83 pasaron varias cosas que significaron lo que se conoce como el crash de la industria de los videojuegos. La industria en Estados Unidos se vino a pique. Sí, sí. Partiendo por Atari y arrastrando todo el resto de la industria como tal, a tal punto que el Wall Street Journal en esa época dijo, la industria de los videojuegos se acabó. Se Sí, acabó. es verdad. Y se eso habla- coincidió con la llegada de los primeros computadores caseros, donde Atari también tuvo mucho que decir. Claro. Y no fue hasta fines de los 80 que desde el otro lado del Atlántico, en Asia, en Japón, una pequeña compañía que era muy exitosa allá y poco a poco se estaba comenzando a sumar en Occidente, dijo, ¿por qué no llevamos nuestra consola a Occidente y dejamos la patada? Y Nintendo llegó a los Estados Unidos en los años 80. Fue lo que trajeron de Super Famicom Exactamente. al nombre La de Famicom Nintendo. original. La Famicom original. Ok. Correcto. Ya, y que todavía en la escuela de los cartridge, de los juegos, Todavía en la digamos, escuela de los cartridge, que claro. son coleccionables en cajas grandes, que uno los Nintendo soplaba. fue así la como- última compañía Y ahí lo ponía ahí. Correcto. Pero si uno Nintendo- los soplaba, así Sí, como po. armónica, ahí los ponía. Nintendo fue la última compañía que utilizó cartuchos porque en la mitad de los 90, cuando empezaron a aparecer los DVD, los CD-ROM, etcétera, claramente era una forma mucho más barata y que tenía mucho más almacenamiento para guardar toda la información que requería un juego. Exacto. Bueno, ahí Sony les pegó la pata porque dijeron, Sony, ¿nos puede hacer una versión de nuestros cartridge en CD? Y los O otros sea, dijeron, Sony se la ofreció a Nintendo. en de realidad. veras. Y le dijeron, no estamos viendo así, hagamos nosotros una consola. vos". Exactamente. Y el Pato Yañez se escucha hasta ahora. O sea. digamos, los dos sobreviven, pero PlayStation es un monstruo. Es como, O sea, es como mira. los Beatles o Rolling Stone. O sea, lograron... No, Exactamente. yo no haría tanto esa analogía porque A ver. fíjate tú, yo siento que si bien durante los 80 y los 90 múltiples compañías de tecnología quisieron tener una participación de mercado, una parte de la torta, digamos, dentro de lo que eran los videojuegos, Ajá. incluyendo, por ejemplo, Apple. Apple. Ya. Apple que en el año 94 sacó una consola junto a Bandai en Japón que se llamaba ¿Cuál? Pippin Espérate, chao, me No acabo de tenía soñar. idea. ¿Año? 94. 24. Apple Computers, sacó 94, de años después La de época que... en que Apple no era la empresa que es hoy, digamos. Sí, po. Era cuando Steve Jobs no estaba en la compañía. Exacto, sacaron una consola. ¿Cómo se llama? Pippin, ¿se puede Pippin. buscar? No, Pippin. esto no tenía la menor Ahí la idea. van a poder pillar en un YouTube. ¿Y era sencillo. buena? ¿Valía callada? No, valía. Era una mezcla entre Era con la computador. Newton. Sí, fue un poco. Es fracaso. considerado uno de los peores fracasos que ha tenido Apple en toda su historia. Pero Y ¿cómo la le ponen cos- así de partida? Pippin. ¿Cómo? ¿Cómo le ponen ¿Cómo le Pippin? ponen Mal. O sea, ya Pésimo. no le dieron mucha vuelta, parece. No. Ya, mira. Yo tenía un amigo, Sí. el Choncho. ¿Ya? Ya, ok, ya. Él era un amigo que trabajaba en aerolínea francesa, Ya. pero era fanático de los videojuegos. Tenía dos grandes pasiones. El cine, ya podemos Sí. decir, pero era la música, así como música electrónica, Sí. Mouse on Mars, exquisito, él, toda la verdad. Ya, y los videojuegos. Tenía todas las consolas que existían.
Y cuando a veces nos invitaba a la casa que tenía un museo, estábamos jugando y de repente ya cuando estábamos todos arriba de la pelota, hacía todo así como, amigo, hermano. Él decía, ya, voy a sacar la consola. Y sacaba una que la sacaba solo, pero que era una de Atari, que era una Jaguar. Sí. Que cuando estoy hablando con una PlayStation 1 en la casa, carísimo. Ya, ahí está la Pippin. Oye, Ahí está la Pippin. pero espérate, varios copiaron acá a la Pippin. Sí. O sea, se parecen muchas, pues. Sí. Mira el control. El control, oye, El sí. control, claro, muy clásico de la época y el diseño de la consola como un DVD. Exacto. Pero era muy, muy típico de la época ese tipo de diseño de consola, digamos. Que fue justo cuando hizo la transición a CDs. Aunque parece como un router ahora. Sí. Ya, pero Sí. espérate. Mira, es que le estoy contando lo de Jaguar, que es Sí, otra dale. consola de Atari, Dale. que era impagable. O sea, de partida aquí no la vendían, tenían que mandarla a pedir. La vendieron en Chile. Y si tú tenías la vendieron. La vendieron en Chile. Pero eso la tenían 20 No, personas. costaba uno por la cara. No, ¿Era pero más era cara ridículo. todavía? Claro, y que permitía que lo pusierais empotrada en un arcade si lográis hacer el pedido y todo lo demás. Pero era la potencia más grande que había. Ya estaba Primal. Estaba El la pelea. Primal, sí. El Primal, ¿cierto? La pelea de dinosaurios. Era Inverso Depredador. Exacto. Era un juego de Mortal Kombat, pero con dinosaurios. ¿Ok? Ya, perfecto. Insisto, había una Super Nintendo, una Dreamcast, una PlayStation 1 que con él la compraba a media en la casa, pero cuando llegaba el momento sacaba el Jaguar. Y yo decía, esto tiene muchos más años anterior que esta, pero se veía súper potente. En realidad, nunca le quise decir. No se veía tan potente, que pero no lo era. y no lo era. Y era impagable. Atención, tenemos mucho más que seguir conversando. Estamos celebrando junto a Alejandro Laluf, experto en tecnología, Geek Master y todo lo demás, de los 50 años de Atari. Pero antes tenemos el siguiente consejo. Atención. Da rienda suelta a tu personalidad en tu escritorio y más allá con PopKiss. Úsalo con Pop Mouse a juego para reflejar cómo eres con una estética llamativa y divertidas teclas de emojis personalizables. Daydream, Heartbreaker, Blast, ¿qué pop eres tú? Descubre la colección completa en paris.cl. Lo esperaba menos Alejandro Laluf. Hoy día, por lo menos yo, conocí una consola que ni en pelea de perro he escuchado, más encima de Mac. Pippin, imagínate. Hablamos Casio de la también Jaguar. sacó una consola en esa época. ¿Cuál? Casio. Casio. ¿Cuál era? Casio sacó una consola solo en Japón que estaba orientada particularmente al público femenino infantil. Se llamaba Lupi. 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 Ah, ¿podemos buscar Lupi? L-O-O-P-Y. Casio Lupi. ¿Pero era una consola grande No, o era más bien portátil? chiquitita y era súper femenina porque, a ver, los juegos eran súper sencillos, había muchos juegos de creación de stickers, muy otaku la consola. Y Pero bien adelantado La con la quiero. época, po. O sea, pero sí, el tema de pero colecciones, tampoco, pero digamos, ya. más allá de la anécdota, digamos, no No fue pasó, un no pasó mucho con Tamagotchi ella. eso. No pegó como los Tamagotchi. No, para nada. Pero yo me acuerdo que en aquella época, ojo, porque cuando salió las PSP, Sí. PS Vita, y Ese obviamente año después. las Game Boy, que eran Sí. las primeras consolas que tenía en la mano que no podíais creerlo, Sí. antes de eso, pero a ver, te estoy hablando así, pero 10 años antes, yo me acuerdo que un amigo cuyos familiares vivían en Suecia le mandaban unas consolas portátiles que eran... Las Game que- Watch. no sé cómo se La llaman, Game pero Watch eran de de Nintendo. Activision. No, eran de Activision. Que estaba, y que hoy día, en esta... Mira, ahí la estamos viendo. ¿Esa es? La Lupi. Esa es la Lupi. La Lupi. Esa es la Lupi de Casio. Y es co- Buena. Mira. Excelente. Oye, Con hay una había Tele más Philips ahí. consolas. Excelente, muy bien. Oye, ¿sabéis qué? Les digo a todos los que tienen museos de consolas, si yo las tengo todas, bueno, les faltan todas. Les faltan. ¿Dónde está la Pippin? ¿Dónde está Ahí la... está, pues, claro. La Pippin, me encantó la La Pippin, no, yo quiero una Pippin. No, o sea, ahora yo saco una misión afuera de la vida. Yo quiero Uf, una Pippin. encontrar esa consola, yo nunca la había visto en vivo y en directo. Nunca. Nunca. Ya, He ido a hartos museos de consolas y esa no la he visto nunca en medio en directo. no, yo creo que la tienen así como que uno va al museo De Apple, que está y en no una está. bóveda no, bajo no tierra, Está, no sí. está, así como, no, Claro, ¿cuándo? no existe. No, efecto Mandela, compadre, eso no existió. Ahí, ¿alguien la tiene en su bodega? ¿Te imaginas? Oye, pero bueno, Imagina- a propósito de la mención que hacías tú de la Atari Jaguar, hay que decir que justamente la Atari Jaguar fue la última consola que sacó Atari en su historia. Claro, y la sacó, obviamente, ni tan buena y a un precio prohibitivo. Exactamente. Ahora nosotros salimos a la calle y le preguntamos, ¿tú conoces a Atari? ¿Se acuerdan de Atari? ¿Estabas vivo? ¿Qué recuerdos, qué experiencias tienes con esta marca que el día de hoy, precisamente hoy, 27 de junio, cumple 50 años? Es tu opinión, nuestro punto. Si yo te digo Atari, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? El primer
la primera consola electrónica personal, digamos. Pucha, es una firma antigua de consolas, creo que aún sigue viva, porque creo que la vendieron hace poco, así que... O sea, la consola. Pero eso nomás. Sé que hay hartos modelos, pero no cacho ninguno. Las consolas, el 800XL, el Atari 2600. Lo demoroso que se cargaba cuando los juegos, más que nada esperando ahí para poder jugar. Cosas, Space Invader. Mi primera consola fue Atari, tuve un Atari 800XL. No, una consola, como un Play 4 de los viejos, ¿cachai? ¡Ay, qué bruto, focalicero! Mis hermanos mayores tenían el 2600, tengo otros amigos que todavía lo tienen por ahí escondido. Tuve el primer modelo y el segundo modelo que sacaron. Lo tuve con todos los equipos. El tema de la pistola, los controles, todo en realidad. Y varios juegos. ¿Te parece que somos ricos? Sí, era como esperar a mi hermano para que me pudiera cargar los juegos, mi hermano mayor, porque no me dejaban usarlos solo. Era muy chico cuando... Say something, I'm giving up on you. Bonita. ¿Y qué es lo que me dice la palabra Atari? Diversión, tecnología en un momento que no había internet, en un momento que los juegos eran súper rústicos, jugabas a la pelota o andabas con un camión de palo pasando en la esquina y llegó Atari y fue una revolución. Como era la única consola, era como la consola familiar, pues entonces nos juntábamos todos los primos y hermanos y puta, nos hacíamos cagar peleando por el control, weón. No soy ordinario tampoco, estamos en la tele, hermano. Mira, de Atari me acuerdo mucho del Montezuma, 1 y 2, el River Raid, el Green Beret también era un buen juego. El que más jugué era el Matando el Pato, el del famoso perro y el primer juego, el que era una mesa de ping pong, obvio. El juego más básico y entretenido en su momento. Gran juego, un grande recuerdo. ¿Crees que los gamers o los que jugamos un poco que sea, deberíamos estar como agradecidos del Atari o de la marca Atari en general? Pucha, yo creo que igual como que cada uno tiene que ejercer sus raíces, aun cuando las malas decisiones que tomó Atari en su momento, igual como que siento que al menos no sería lo que conocemos hoy en día si no fuera por estas primeras incursiones, así que... Sí, pues de todas maneras, pues Atari es como el padre de los gamers al fin y al cabo, pues de ahí empiezan los primeros juegos, pues cuando te empezáis a enviciar con ellos, no podéis pasar las etapas. Atari fue como el precursor de todos esos tremendos juegos que empezaron a aparecer, pues y después ya derivó en todo lo que explotó con Nintendo y qué sé yo. Tal cual, ¿me la puedo llevar? Claro, porque esta fue como la revolución para nosotros en temas de juegos. En esos tiempos lo único que teníamos eran juegos de madera, jugar a la pelota y esas cosas, y esto fue como lo primero que nos acercó a encerrarnos a la casa. Niño rata, eso ofende, viejo. Excelente, maestro. Me la puedo llevar. Oye, ya, mira, hay un detalle que no es menor, porque como estamos hablando, fin de los 70, comienzo de los 80, algo que era propio de los electrodomésticos y muebles electrónicos de tu casa, el Atari hay algo que nunca más sucedió, hasta lo que yo recuerdo, que era de madera. El compadre. acabado de madera, que era muy Acabado clásico de en cualquier madera. producto de los años 70, digamos. Exacto, El los enchapado equipos de madera. música, de veras, toda la razón. Los Sony por los lados. Exacto, los ¿cierto? parlantes. Entonces era como un mueble. Sí, O sea, esa era la idea. Claro, no Se tenía que verse mimetizara. artificial. Exacto, tenía que parecer algo que adornara la casa cuando no estuviese en uso. Sí. Ahora, alguien por ahí dijo, sí, me acuerdo los Atari, que los juegos, bueno, se demoraron en cargar. Él se refiere a las versiones posteriores Es que, vía claro, computador con cassette. correcto, mira. Claramente la gente en la nostalgia, ¿no es cierto?, confunde un poco lo que fueron las consolas de Atari, que solo se dedicaban a correr juegos, y los computadores de Atari que aparecieron a continuación en los 80 y que claramente obedecen a esta moda, ¿no es cierto?, los primeros computadores caseros, los primeros IBM, en las casas más pudientes, y posteriormente Atari, Commodore, Sinclair Los también. Commodore Sinclair, maestro, en color, después Sinclair en color. Pero Atari claramente fue el más popular, traído por Coelsa Chile. Coelsa, de veras. Está ahí en la avenida Santa Ana, ¿dónde era? Que Por está acá, ahí po. lejos, Sí, no, sí, por acá. Y Exactamente. entonces- que venía con el sello. El sello Coelsa, Y uno lo claro, el miraba sello de así como, garantía. ya, así como, no podéis abrirlo porque Ya, sonaba la entonces, garantía. el tema con los computadores era que a diferencia de las consolas que se cargaban directamente con un cartucho, los computadores tú tenías que cargar los juegos Ya. a partir de un cassette de audio o a partir de un disquete.
De veras. de 5 1/4 que se llaman, que es un disquete más bien voluminoso. Claro. A diferencia de los de 3,5 que vinieron después, Que Sí. tenían más capacidad. que tenían más capacidad, eran más pequeños. Entonces, O sea, claro, de hecho la capacidad era 1 mega,4. Exactamente. Un mega. Un mega. Un mega. Bueno, hoy día uno baja fotos, saca fotos con que no caben ahí, pues. Exacto. exactamente. Entonces, claro, en ese entonces, digamos, hubo toda un cambio respecto al uso que se le daba a las consolas, porque las consolas poco a poco empezaron a hacerse más ubicuas, en el sentido que había mucho más y de distintas marcas. Entonces los 90 finalmente fueron, más allá de la segunda edad de oro de los videojuegos, probablemente la época en donde más el videojuego golpeó más fuerte socialmente. Ya. Hasta ahora, digamos, Claro. hasta ahora. Entonces los 90, bueno, más allá de que significaron, digamos, ya el finito para Atari en términos de creación de hardware, finalmente dio impulso, digamos, para toda una nueva generación de nuevos actores que son los que están actualmente ahora. Es decir, Sony, Nintendo, que corre para mi gusto con un carril paralelo a Microsoft y a Sony. Sí. Y toda la industria del PC que a esta altura ya se está un poco como juntando con la industria de las consolas. Claro. Ya, pero mira, atención, para todo el que tenga menos de 35 años le voy a contar lo siguiente. Atención, Rocío. Ya tuviste la consola de Atari, Sí. ya metiste los cartuchos y todo, pasaste al siguiente nivel, que es un computador, podéis programar incluso, Claro. podías Claro. generar cosas, dibujos, podías hacer como plantillas de cálculo para tu casa. Agendas telefónicas. Agendas telefónicas, maravilloso. Entonces, de repente, ya, pues yo quiero jugar con esto, porque claramente eso era 10 veces más poderoso que el Atari original. Correcto. Podía correr juegos donde con perspectiva 3D ya era otra cosa. Claro. Blanco y negro, eso sí. Así que no, ya el color ya era mucho ponerle. Entonces, ¿en qué consistía? ¿Cómo cargaba el juego? Con un cassette de música, de audio, que ¿Ya? quizás tendría que explicar lo que es un cassette, pero bueno. ¡No! Ya, un Nunca cassette, con todo bien. Tú grababas el juego ahí y era una serie de sonidos y impulsos que se le subía el volumen, empezaba a correr el juego y suena así como puro juego electrónico, o sea, sonido electrónico, y lo colocaba en la casetera y tenía que cargarlo al computador, a la consola, digamos. Ya. Y una vez que terminaba, después de 45 minutos, Te debe tomar 11 entre medio. sí, tomé uno, es como que iba al baño, tomé una 11, sí, volvía al baño, sí, malagradecido, y de ahí recién cargaba el juego. Si es que no tenía una pifia el cassette, tenía que volver a cargarlo Load porque error. así, pero 1 milímetro de la no, cinta mentira. estaba medio saltado o la enganchó mal y no se entendió, así que salió fallado y partiste de nuevo, compadre. No, ¿qué Y eso no pasa? sabía hasta el final, a menos que estés pegado en la pantalla hasta que te tira error. Oh. No, era terrible, Y pero eso fue valía un la tema pena. que a nuestra Valía la generación pena. le inculcó algo que las generaciones actuales ¡Dígalo! no tienen. ¿Qué? Paciencia. Paciencia. Es verdad. Sí. No, de hecho, me va a parar. Toda No. la razón. ¡Ah! ¡Paciencia! Paciencia. Sí, hacer filas para... Esperar, darse el lujo de esperar algo. Esperar algo, Exacto. Las totalmente. generaciones actuales quieren, No, con todo justa razón, inmediato. porque como está internet a la mano, quieren todo inmediato. Si no te carga algo, estoy así. Ay. No, te Te esperáis sale un nomás. comercial y ya te empezás a desesperar. Exactamente. Y son Claro. 5 segundos y estás ahí. Oh, No, cuando demonios. ibas a buscar a alguien, no sabes si está en la casa, vas a la casa y lo esperas, que Sí, llegue po. sin saber si va a llegar. Y lo esperas. Y sin tener celular, para No hay ver cómo las redes ubicarlo. sociales, esperando. Oh, Maravilloso. Dios. Pero ahí, bueno, ¿viste? Acá Otra estamos, vez, po. ahí acá estamos. No, pero tenemos una base así, Sí, por compadre. supuesto. No Más nos ruda, votarán. más ruda. No, compadre, somos invencibles. Sí, señor. Sí, señor. Es como que fuimos a Vietnam nosotros. Claro. Venimos de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Ahora, lo otro interesante también fueron todos los múltiples juegos que sacó Atari, que también generaron escuelas. De hecho, yo tuve la oportunidad hace unos años atrás de entrevistar al mismísimo Nolan Bushnell Buena. en la Brasil Game Show que se hace en Sao Paulo. Perfecto. Y tuve mucha suerte porque la entrevista fue larga, fue más de 1 hora. Y él Bueno. fue muy cándido en responderme todo, más allá de que yo no pude, digamos, contenerme en decirle que era un fan suyo, desde que tengo uso de razón y 40 años después tengo la muchas oportunidad de gracias. entrevistarlo. La verdad es que fue tremendo. Entonces, en un momento, con mucha timidez y mucho pudor, le pregunté, perdón, Mr. Nolan, ¿podría decirme cuál es su juego favorito de Atari? Que me imagino se me haber preguntado 1 millón de veces. Y se rió y me dijo, no, nunca tantas veces, en verdad. Así que te respondo con mucho gusto. Y me dijo, su juego favorito de Atari es el Tempest. Que no sé si es un título que mucha gente ubicará. No, pero Un buenísimo. juego No, espera. psicodélico Es y muy maravilloso loco. que después le sacaron otra versión que se llama Giraz.
que era Girus. El Girus era similar, sí, pero el distinto. Tempest es Era poligonal nomás. Claro. Pero es maravilloso. El Tempest Tempest, tú te por movías favor. alrededor de la pantalla y le disparabas por unos canales Exacto. a unos bichitos electrónicos. Pero maestro, es lo que hoy día sería un Guitar Hero o Sí, un esto así como sí, de ahí sí, sacaron esa sí. idea. ¿Cachai? Como tú te mueves en círculo Sí. por distintos canaletas donde Sí. van saliendo distintos elementos que tienes Sí. que ir destruyendo Tal cual. antes que lleguen a tu nivel. Exactamente. O sea, es más fácil verlo que explicarlo, pero es... No, pero igual se entiende. No, sí. pero era maravilloso, Sí, maravilloso. totalmente. Oye, debo Y reconocer ese juego algo. Mi favorito de señora, Personal. que en aquellos tiempos era mi polola, la conocí porque yo me quedaba mirando. Ese es. Mira, Es mira, el ahí viene, mira. Tempest. Mira, se van a descargar todas las naves. Oye, y dice, mira. Y tú te movís y disparas. Pero ahí viene, esa, hay que parar. Oye, eran difíciles, weón. Yo no decía, ay, los juegos de antes eran fáciles, compadre, difíciles. Era súper Y te difícil, mataban sí. 3 veces y partís de nuevo, compadre. Sí, Así pues como- esa es la cuestión. no es como que seguía apretando un botón. Oye, ¿sabéis por qué yo, mira, me trae recuerdo de mi señora? Ni siquiera mi polola todavía en aquel entonces. Yo iba a unos flipes que estaban al lado en Ñuñoa, hacia Pero la sí. raza. ¿Tú crees que pasaba? Los Yo de estaba Plaza atrás, Gaia, con su po, verga. está en el traen segundo los- piso. Exactamente. Bueno, y ella era seca para el templo y yo me quedaba mirándola. Y yo como que me enamoraba, así decía, uy, qué seca para esta cuestión. Entonces como que no hay nada que atrae más que una niña Así- buena para los así te videojuegos. Absolutamente. Ya. Entonces, bueno, pero Ahí ella... dijiste, la como esposa. No, pero ella terminó pidiéndome por los leos. Entonces era muy ¡Ah! quedado. Entonces ¡No! soy muy quedado yo. Estoy muy quedado por esas cosas. Y todo lo demás. Oye, pero tienes toda la razón. El Temple yo nunca lo tuve en Atari. Sí, Pero sí. claramente fue una gran deuda. Ahora, quien tiene un documental propio es el gran fracaso de Atari con ET. ¿Te acordáis? Se llama Game Over. Exacto, que fue, bueno, probablemente la que fue la película. Nadie hablaba de las películas más taquilleras de la historia. Eran populares en el tiempo, La Noche Rebelde, Lo que el viento se Sí. llevó. Pero ET fue el primer gran fenómeno donde uno decía, no puedo creer que alguien en este planeta no haya visto esta película, una cosa así. Correcto. Y de hecho, junto con el tema del Pac-Man, el ET también fue otro caso que ayudó a que la industria colapsara y particularmente Atari. Porque sucedió que ante... Sí, te pegó el balazo final. Claro, ante el hype que se estaba generando por ET como la película más popular de ese año, Steven Spielberg fue donde Atari y le dijeron, oye, yo también quiero hacer un juego basado en mi mono. Claro. Y le dijeron a un desarrollador que en 5 semanas tenía que desarrollar el juego. Lo mataron, po, weón. Lo mataron al tiro. Entonces el tipo hizo el juego y el juego más allá que fuese el juego ET y que se vendió como pan caliente en Era las muy navidades, Cuba, era Cuba, terminó siendo para muchos el Era. peor juego de la historia. Mira, ya porque mira, ahí estaba la portada, pero el juego mismo es insufrible. Sí. No, era terrible, era... Sí. Mira, están los tarros de basura. Está en la Entonces, basura. claro, lo que pasó fue que muchas tiendas... Eso es lo mejor del juego. Después de las ventas de Navidad, Claro. tuvieron que devolver todo el stock de juegos de vuelta a Atari. Y Atari, en ese momento, dijo, ¿qué Mira, vamos a hacer mira. con todo esto? Vamos a enterrar Mira. todo lo que nos sobró Es en como el un desierto de Álamo Gordo, en Nuevo México. Es y ahí el bosque. quedaron hasta hace un par de años atrás cuando se hizo este documental. No Oye, te pero puedo mira el creer. bosque, po, weón, es una falta de respeto, ya se podía hacer un bosque más o menos, po, weón. Ya, pero igual estaba bacán. mira. No, y como que te movías y ya, ¿qué tengo que hacer? Mire, tiré el cuello. Tenía que buscar las piezas del teléfono para volver a llamar a la nave. Para llamar a la Pero te eso era. perseguían monos, te caían unos hoyos raros, era... ¿Sabes un que yo desastre. no lo tuve, pero... ¿Y Elliot te llevaba en bicicleta? No, ese hoyo de porquería que te caía a cada rato. ¿Y cómo salí de ahí? Levantando la cabeza y volando. No. No había ningún cariño acá, compadre. No, Bueno, todo el mundo odió este juego. Yo creo que fue la primera vez que un juego era universalmente odiado, pero teniendo como base, digamos, una película que era súper amada. Sí, esa es la cuestión. ahora, ojo, Entonces, ¿cómo que ese? de los primeros juegos, yo creo que uno de los grandes aciertos, porque estaba el control básico del joystick, Sí. que es un palo. Sí, ¿cachai? con un botón. Pero había otro que no todos lo tenían, que era exquisito, que era una perilla y un botón de aceleración, y salió el primer juego de consola Atari de carrera que lo amamos. En mi casa eran horas y horas, que era el Indy 500. Ah. No, y era... De hecho, el juego venía con los controles incluidos. Exactamente, venía con los controles de jugar y que después se iba para jugar Pong y otras Sí. cosas. Pero ese fue un... Compadre, a mí me gustan las carreras de recuerdo. auto y todo, y ese juego la rompió también. Lo recuerdo. O sea, fue un gran logro, Sí. Y bueno, y de ahí tenemos que finalmente, después del año 83, cuando ya toda la industria de videojuegos de consola más bien se viene a pique, ¡Ahí está! ¡Oh, qué amor, güey! Me hicieron Ahí el está. día. Compadre, mire, ojo, y agarráis vuelo y esquivar eso, pues teníais que desacelerar, no era fácil. Compadre, mire las vueltas, así, Era 32 peludo, y segundos, uno lleváis trataba 3 de vueltas, atravesarlo. 4 vueltas. atravesar las partes de la cancha y Sí. no.
Gran juego, Sí. weón. Oye, sí, en realidad. Oye, a todo esto era competitivo. Podían aparecer Sí. 2 autos ahí. Sí. Y hasta 3, creo. No, tenía para 2 controles nomás. Pero creo que había como una interfase que le podía ir más controles, creo. Puede ser, sí. Mira, 2 fijos, pero creo que se podían 4 de alguna forma. Algún hacking que Sí, le hicieron. puede ser. Y problema. Y metía ahí 4 autos ahí, pero no. Puede ser. Y había otro control también, que era un control con un pad numérico. No sé, nunca lo vi. Era ¿Ya? un pad para un juego que se llama Star Riders, que era lo más parecido a Star Wars Ya. en la época, digamos. Ya. Era un juego de navecitas que tenía, digamos, con más de un control, digamos, y tiene un stick chiquitito y abajo tenía como una calculadora con números para integrar, digamos, más data. Ya, perfecto. No, ese nunca lo caché. Ahí Pero bueno, lo yo interesante, como te decía, es que después de este crash, ¿no es cierto?, que fue impulsado por juegos como el Pac-Man, Claro. el ET y una sobreoferta, porque a todo esto, durante esta época nació la primera desarrolladora de juegos de tercera parte. Ya. Todos los juegos que se hacían hasta Ah. ese entonces eran hechos por las propias marcas. Sí, es verdad. Y un grupo de desarrolladores de Atari dijeron, no nos están dando los créditos que merecemos, no nos están pagando lo suficiente, vamos a dejar Atari y vamos a formar nuestra propia compañía. ¿Cómo se llama esa compañía? Activision. Ese era Activision. Grande. Que Grande sacó Activision. uno de sus primeros juegos, que fue Grande. el Pitfall, ¿Ya? que probablemente es uno de los mejores juegos de esa generación. Sí, por lejos. El Pitfall Harry, maestro. Bueno, y tenían muchos juegos sencillos que Sí. incluso el día de hoy son rescatados como por... ¿cómo es el juego de pelea de Super Mario Brawl? Así como... Sí. Ya, ok. Que eran 2 camilleros que se iba tirando gente al edificio y tú los ibas ahí... Sí. Rebotaban en la camilla y los tenías que ir Sí. tirando a la ambulancia. Eran Sí. juegos muy sencillos como con Stickman, así como Claro, dibujos de claro, palito. claro. Pero eran maravillosos. Ahí está Ahí está el Pitfall, ya. Pitfall, No, pero eso, maestro. claro, eso te cambió la vida. No, este era un juego que No, cambió no se las creía. reglas de lo que era jugar en Atari. Claro. No, se pasó. Era una Y maravilla. Además que esto es previo Mario Bros o lo que sea. Absolutamente. Que era, me meto por la escalera y aparezco en otro escenario. Correcto. No, aquí te pasaba ya el rollo. Era así como estoy viviendo una aventura. Aquí me están contando una historia de verdad. La inmersión era real, existía. ¿Cuándo llega Príncipe de Persia? No es eso, no es Posterior, Atari. eso fue posterior. Y es para computador. Primero fue el Karateka ¡De veras! y después vino el Príncipe de Persia como en el 89. Sí. Todas las razones. Los cocodrilos, mira, pero si eran... No, Era una maravilla este hermosamente flight, así, pero... Yo estoy pegada mirándolo. No, así que esto es como, genial. Oye, pero insisto, ¿sabéis qué? Quiero decirlo aquí y ahora. ¿Qué? Ahora que tengo toda la memoria muscular, que veo esto y me surge, sin lugar a dudas que estos juegos son mucho más difíciles que los mejores actuales. O sea, en términos de... O sea, no sé, Uncharted ya. Entre lo que tenéis que hacer es mucho más intuitivo, te favorecen más los movimientos. No, esto es mucho más difícil. Hasta cierto punto Ah, entiendo es dónde más va, difícil. pero lo que pasa es que hay que entender también que en esta época los controles básicamente eran direccionales y había un botón de acción que era generalmente para Aquí me dicen saltar. que no me la compraste. Yo En creo. cambio, Hasta ahora- acá llegamos, no me habléis más. Evidentemente que los controles que involucran cualquier tipo de juego independiente del género son 2 sticks, 4 botones, los gatillos, los Claro, laterales. sí. Entonces es un poquito más difícil, digamos, para gente que se crió. De hecho, gente de nuestra generación dice, no, yo llegué hasta el control de Atari y hasta ahí nomás. Claro. Es más, personalmente confieso aquí y ahora que cuando apareció el Street Fighter, que fue el primer Ya. juego que puso 6 botones Sí. para Sí, po. jugar, dije, esto me supera. Oh. Me supera. No, de verdad. Me supera. No, y aparte cuando alguien descubrió, oye, no, pero si no son 6. Si apretás estos 2, Claro. hace un combo de... Sí. Oh, dije, no, No, chao. ahí ya no, Ya no, las esto hay que estudiar. combinaciones Ya con disparar y saltar Chao. para mí era suficientemente complejo. Absolutamente. Ojo, Atari, corrígeme si me equivoco, así como hizo Nintendo, y creo que Sega, hace no muchos años sacó una versión en miniatura de su consola con todos los juegos básicos importantes cargados dentro para vivir de nuevo la experiencia con el control clásico. Es así, ¿no? Es así. Resulta que ¿Y ahí Atari, qué significa que Atari está vivo? Atari sigue vivo, la marca sigue vivo. Ha pasado por distintas manos a través de los años. Actualmente, los últimos, diría yo, 15, 20 años, es propiedad de Infogrames, que es una compañía tecnológica francesa, Mira. que tiene, digamos, la licencia para ocupar los productos originales, el logo, las letras, etcétera. Y ellos han sacado, digamos, durante estos años, tanto colecciones para consolas, como estos famosos réplicas de Atari que se conectan directamente a la tele. Ya. Estos plug and play, digamos, que vienen con Exacto. 20, 30 títulos distintos.
Lo que sacaron el año pasado fue una consola como tal, un Atari VCS que se llamó, que era un Atari que emulaba el modelo antiguo, pero más moderno y que permite también conectarse a otras tiendas de videojuegos, de Android, etc. La cacarearon harto, pero la verdad es que en términos de venta no les fue muy bien, porque tampoco ofrecía demasiado. Lo que sí generó ruido es algo totalmente novel para Atari, que es la creación de hoteles temáticos. ¿Qué? El Hotel Atari en Las Vegas es una realidad. ¿Hay un hotel Atari? Hay un Hotel Atari en Las Vegas. Espérame. ¿Tú estás en Las Vegas? Lo vamos a ver, lo vamos a ver ahora. Ya, por favor. Ya, Yo he estado muchas veces en Las Vegas, lamentablemente nunca he estado en el hotel. No, pero ¿cómo? Que se inauguró durante como la pandemia, como que por ahí... Oye, eso fue. ¿viste alguna vez la tienda Pound, Gold and Silver de Rick, así del precio de la historia? No. ¿Nunca he ido? Pero sí fui al museo más grande de videojuegos que hay en los Estados Unidos. ¿Dónde queda eso? En Las Vegas. ¿En Las Vegas? En Las Vegas. No te puedo. Es un galpón que tiene alrededor de 350 máquinas de todos los tiempos en perfecto estado, cada una con su lecherito que te indica cuándo se fabricó, cuántas unidades de todo, desde el año 20 hasta los 2000. Buena. Es un lugar que es un imperdible. Oye, el lugar más maravilloso de videojuegos que conocí en la vida. Ya, hay un hotel que temáticamente está inspirado en los juegos de video. Así, ¿de toda la época? ¿Ochentero o qué? No, ¿El no, hotel que tú es un decís? hotel, no lo conozco por dentro, pero ¿Ya? ya la forma del hotel emula ¿Qué? un poco el logo de Atari, en fin, tiene hartas características que lo hacen, digamos, yo que soy fan de la marca, iría pero al tiro. Obvio. De todas Al maneras, tiro. mira, ¿te acordás cuando salió Blade Runner, la primera, Sí. 82? Ah, claro. ¿Te acordás que tenía En el en la placement. ciudad de Los Ángeles, en el año 2019, tenía dos grandes logos, Panam, que bueno, no fue más, se acabó, ¿sabes? Obvio. Y estaba el de Atari también, Correcto, que uno que lo veía. replicaron ahora en la película nueva. Exacto, y hasta capaz que resucite el 2049. Capaz. Que es donde está. Ese es el hotel. Es el hotel. Ya, pero espérate, pero no un hotel, pues un hotelazo. po, No, weón, bueno, ese hotel de es Las tremendo. Vegas, ¿cachai? Con casino, con... Ah, Ahí mira, está. claro, tiene el logo de Atari así como en las tres franjas Tiene tipo una arena de Adidas. ¿sí? sports, en fin, tiene montones de guiños dentro del hotel que hace que tu experiencia sea justamente diseñada para un fanático de Atari, desde quizás los botones. Maestro, yo he estado una sola vez en Las Vegas, yo Sí. solamente recuerdo lo siguiente, que los hoteles, Sí. que, ojo, esto para que la gente lo sepa, para que lo considere, si un día quieres ir de vacaciones, uno cuando viaja, donde se te da la plata muchas veces es en los hoteles, a menos que ocupáis R&B y todo eso. Pero los hoteles de Las Vegas son bacanos y son más baratos que... O sea, los de Chile son más caros, pues, weón. Así como... ¿Tampoco estás de acuerdo? No, estoy de acuerdo, Ah, ya, pero es que pero- lo que pasa es que ya es tema largo que podríamos debatir en nuestro programa. Ya, bueno. Efectivamente, los hoteles en Las Vegas son los hoteles más rimbombantes que va a... No tanto en términos de lujo, sino que en términos de chuchería. Luz, exacto. Por ejemplo, no sé, una vez que estuve en un hotel de Las Vegas me llamó la atención que estuve en un hotel, una habitación que tenía 3 televisores en una pieza de hotel ¿Una para sola uno. pieza? En el baño, frente a tu cama y en una salita. Eso es muy bright, Ese pero tipo de detalles, de excesos, ¿cachai? Claro. Entonces, si te gusta un poquito esa onda, Las Vegas es realmente Ultra kitsch. fascinante. O sea, si tú soy así como crián para tour, anda para Las Vegas. O sea, Las Vegas efectivamente uno duerme, hay actividades todo el día. Es una ciudad de locos, tiene una cantidad de estímulos visuales que es tremenda. La verdad es que hay que ir preparado. Maestro, a ver, estamos claros, Sí. y esto lo dejamos declarado acá, que probablemente una de las consolas estéticamente más bellas, con una mejor respuesta, que era jodido programar juegos para aquella, pero con esta tarjeta de memoria, con pantalla y todo, la Dreamcast es una belleza. Es La una cosa Dreamcast, tremenda. Claro, fue la última intentona de Sega, una generación después de la Jaguar, cuando debutó justamente la PlayStation, que Sega tiró como toda la carne a la parrilla para tratar de mantenerse, sobre todo en el mercado norteamericano, que Claro. había peleado codo a codo con Nintendo en los 90, pero que posteriormente fue decayendo. Acá tiraron toda la carne a la parrilla, la consola la sacaron en el 2000 en plena fiebre del Y2K, no sé si te acordáis. Sí. La fiebre del Sí, Y2K del era con 2000. todo este cuento de que cuando llegara el año Iba a 2000 todos los colapsar. computadores se iban a volver locos. Ah, ya. Perfecto. Entonces apareció esta consola que, como te digo, era muy adelantada a la época porque tenía posibilidad de jugar en línea, por ejemplo, que era algo totalmente novedoso en ese entonces, salvo si jugabas en PC. Y era una consola que en general era más tecnológicamente mucho más avanzada que el resto. Tanto así que en su campaña publicitaria decían Sega Dreamcast, it's thinking, está pensando. De veras, ¿sabe qué? Vamos a hacer un programa alguna vez con eso, con todo lo que tiene que ver con Sí. Sega. Última pregunta que la gente va a querer saber. Por favor. De las últimas consolas, la última línea que existe de las distintas marcas, ¿La actual? las actuales, Sí, una. la novena Elige una. generación. Sí, la última. ¿Cuál? Sí. Una sola elige.
¿Cuál de las 3 consolas? Sí, ¿cuál, Sí. ¿cuál me compro porque me alcanza para uno? Es que de... No, tenés- no, por eso. No, es objetivo. Porque ya. No, es como si tú me preguntaras qué auto me compro y dime un auto. No, pues sí, depende ya. un poco. Maestro, Si tenéis 600 lucas, no tenéis más, ¿cuál me compro? Porque no tengo más. es que ¿Te por ese alcanza para la valor... Play 5? No puedo decir. No puedo decir. Ya, No puedo decir. mira. No puedo decir. Ya, no lo vamos a poner. No puedo decir porque, a ver, sí creo, sí te lo voy a poner de la siguiente manera. No creo que haya una consola mejor que otra. Ok. Porque eso va a depender de cada persona. Estamos de acuerdo. Sí creo que hoy existe una consola, una plataforma que ofrece la mejor oferta de valor. Perfecto. Que es ¿Qué es? la Xbox de Sí, Microsoft. Sí. Es verdad. Y No es digo verdad. que sea la mejor consola del Exacto. mercado. Digo que es la mejor oferta de valor que va a Exacto. ofrecer. Sí. Perfecto. Toda Ok. la razón. ¿A usted lo notó? Ya escuchó al experto. Maestro, simplemente darle las gracias. Espero que esta sea la espero primera que sea- sí. de alguna otra invitación. Absolutamente, Felices a que que esto es están lo mejor y diciendo más entretenido del contratado, mundo. todo lo demás. Así que muchas gracias, Un querida placer, amiga. pues. Haga los honores. Así es, maestro. Pero antes, queremos recordarles que el... ¡Ay! Se me le fue. Listo, chao. Me voy. ¿Qué era? No, se me fue, no importa. No, mañana volvemos con un nuevo capítulo aquí. Como que todas yo dije las así semanas. como... Lo que pasa es que como estamos efectos de feriado. Sí, usted fue sabe, jet lag. pues. Jet lag. es Totalmente, cierto, ya. es No cierto. debemos estar importa, acá. no Así importa. que, querido amigo, muchas gracias, Un compañera placer. Igualmente, tremenda. un Y nosotros placer. nos vemos mañana en un nuevo episodio, por supuesto, de Free to play. Adiós.